Muy buenos días, estamos muy contentos de estar en este webinar con el postproceso de la ley 1 en DJI Tierra. Vamos a ver cosas extremadamente interesantes. Hace mucho tiempo queríamos hacer un webinar en Tierra, entonces estamos súper contentos de estar acá con Cristian, que tiene vasta experiencia en el proceso. Antes de partir, me gustaría saber si me están escuchando bien. Y una vez que confirmemos que está todo bien técnicamente, nos metimos de lleno. ¿Se escucha bien, estimados? Impecable. Y también, además de eso, pedirles nuestras disculpas porque tuvimos que partir un poco más tarde, porque tuvimos un pequeño inconveniente técnico, pero ya estamos listos y recuerden que si es que no llegan acá, va a estar disponible también en el canal de YouTube de Elivos Chile, y ahí van a poder verlo, y lo mismo, si tienen alguna consulta, pueden hacerla a mi correo, sebastianlillo@smartdevice.cl. Don Cristian, un agrado tenerlo acá. Nuevamente, Sebastián, muchas gracias. Muy contento de que esté con nosotros. Y por favor, cuéntenos acerca de este postproceso de L1 en DJI Terra. Un gusto nuevamente estar por acá. Vamos a tratar de entregar el máximo de experiencia. ¿Tu cámara no está conectada? Ahí sí. ¿Y tu pantalla ahora tienes que compartir? Ahí sí, estamos en. Ahí sí. Ya. Un segundito. Ya. Un gusto nuevamente estar por acá, iniciando un nuevo webinar, una conversación ya mucho más técnica de este sensor, el Xenius L1. Vamos a partir el día de hoy viendo algunas características técnicas. Las vamos a repetir del webinar anterior, puesto que algunas personas quizás no estuvieron en el anterior, solamente se interesaron en participar en este webinar, en esta exposición. ¿Ya? Entonces, bueno, este es el video de presentación del L1, lo pueden buscar en la página web. Lo vamos a adelantar en el número del tiempo para que aumentemos en cierta medida el espacio para preguntas al final de la exposición. ¿Ya? ¿Te parece, Isatan? ¿Vamos a ver? Está perfecto. Ya, el día de hoy vamos a ver algunas especificaciones técnicas, vamos a ver algunos escenarios de explicación, vamos a ver el postproceso y vamos a dejar un espacio para preguntas relacionadas con el tema. Dentro de las características técnicas que tiene el sensor, están sus dimensiones, que es de bajo peso también, 930 más o menos 10 gramos, las temperaturas en las cuales puede trabajar, con la aeronave que es compatible hasta el día de hoy trabajar, que es la matriz 300 RTK, y los rangos de temperatura de operación y funcionamiento. También tenemos algunos rendimientos del sistema, donde indica que podría entregar resultados hasta los 400 metros de altura, que tiene 3 ecos o 3 retornos, hasta 245.000 puntos, ¿ya? Niveles de precisión, rangos de precisión que también tiene el sistema en términos de cota y XY, planimetría, y las clases de grabación que tiene junto con la micro SD. También podemos mencionar que tiene una cámara de mapeo RGB. RGB significa Red, Green and Blue, que es el rango de visión normal que tenemos nosotros. Las personas, digamos, que es muy similar, podríamos decir, incluso que podría llegar a ser hasta el mismo dispositivo que tiene, por ejemplo, un Phantom 4 RTK, ¿no? Con las mismas características técnicas. Dentro del Cardano Gimbal tenemos que es de 3 ejes, lo que nos tiene acostumbrado la marca DJI, ¿cierto? Que tiene modo de operación mecánica y electrónica, ¿ya? El tipo de almacenamiento de datos que utiliza una micro SD. El fabricante dice que una UHS 1, pero como la experiencia nos dice que es mejor utilizar una micro SD UHS 3 o clase 10 U3 también conocida, que están a la venta acá en Smart Device. Y el software que está asociado a este equipo, ya que es DJI Terra, del cual vamos a hablar el día de hoy, también los formatos de datos que uno puede extraer los entregables o el producto del sensor.
Tenemos con todas estas características técnicas que el CERMUS L1 pasa a ser una solución integral para la topografía, ¿ya? Integra un módulo LIDAR LiBox, bien económico pero eficiente, una IMU de alta precisión y un gimbal que le da una estabilización o la estabilización necesaria para realizar los escaneos. Digamos que es una solución completa cuando lo trabajamos junto con DJI Terra, pudiendo tener incluso datos en 3 dimensiones en tiempo real y durante todo el día. Entonces, en resumen, tenemos que integra el LIDAR, un IMU y una cámara RGB. Podríamos tener con vuelos altos hasta un rendimiento de 200 hectáreas por vuelo o 2 kilómetros cuadrados, con precisiones en la vertical, en Z, de hasta 5 centímetros y en la horizontal 10 centímetros. La frecuencia de tenemos 3 ecos también y 240.000 puntos por metro cuadrado. Los alcances de detección y un aspecto muy importante, la protección que tiene ante la inclemencia del tiempo, que puede trabajar con un IP54, es decir, ciertas brumas o humedad, pero debemos considerar que el láser cuando sale a través del sensor puede tener ciertos errores al leer esta humedad. Entonces es algo que uno debe manejar como operador en el terreno, cuándo es conveniente y cuándo no. Este equipo entonces, o esta sumatoria, o este conjunto, nos permite tener una eficiencia excepcional, creando modelos de nubes de puntos en colores reales en tiempo real, ¿ya? También con una precisión inigualable, puede renderizar reconstrucciones con una precisión centimétrica gracias a la IMU, ¿ya? Y a su sistema de posicionamiento. Y también está listo cuando uno lo necesite ocupar, ya sea por la protección IP y porque también funciona con su escáner claramente de modo nocturno. Entendemos entonces como este sensor L1 a la integración muy inteligente y eficiente de un módulo LIDAR, de una cámara RGB y de una IMU de alta precisión. Y con esta capacidad, con esta integración, podemos incluso recrear nubes de puntos en 3 dimensiones en tiempo real, como para algunas mediciones, anotaciones, equipos de reacción, equipos de respuesta inmediata del gobierno o particulares, y que la integración desde el vuelo hasta el postproceso pasa a ser una solución única de DJI. Los escenarios de aplicación potenciales de este sensor, no los únicos potenciales, está claramente en la cartografía topográfica, la construcción y topografía, unido a la topografía a la construcción, respuesta ante emergencias para realizar mapeos antes o después de una catástrofe, para fuerzas de seguridad también, energía e infraestructura, por ejemplo, para la medición de algunas catenarias de sistemas de transmisión eléctrica, y también para la agricultura y la parte forestal. En realidad me preguntaron en el webinar anterior cómo se relaciona este sensor con la parte forestal o agrícola. Bueno, claramente porque la cantidad o la densidad de puntos que genera, junto con los ecos y el traslape que uno le puede aplicar, me representa de forma gráfica conjuntos de puntos en una nube que pueden conformar un elemento el cual se puede inventariar. O sea, puede servir para inventario de pequeñas unidades, por ejemplo, de pinos de 20 centímetros o incluso menos, o de arbustos o de plantas, y esto también sirve para fines ambientales, como el planteamiento de una línea general de medio ambiente antes de un proyecto minero, por ejemplo, como también de cierre. Ya tiene múltiples aplicaciones. Dicho lo anterior, entramos a ver el postproceso que debiéramos tener o debiéramos aplicar para trabajar el LIDAR y obtener resultados que son aceptables desde el punto de vista de ingeniería. Este trabajo es presentado por la empresa a la cual yo también represento, que es Geodetec Ingeniería. Gracias a ellos estamos presentando el día de hoy. Para iniciar el postproceso, entrando ya de lleno a lo que tenemos que ver el día de hoy, tenemos que tener presente estos 3 archivos que se ven en el centro de la diapositiva. Una carpeta con los archivos que está en la carpeta de vuelo, un archivo, en este caso de Trimble, que es un T02, que es una
medición estática a 1 Hz o cada 1 segundo, ¿cierto? Y también una libreta topográfica tradicional, como la que usamos, en este caso transformada a PDF. También tenemos que tener un software que se denomina Convert to Rainix y otro que se llama RTK Convert. Adicionalmente a esto, señalo que la carpeta de vuelo debe tener estos 8 elementos que genera un vuelo cuando es realizado de correcta manera. Si alguno de ellos falta, DJI Terra no lo va a procesar. Adicionalmente, las fotos que traspasan, digamos, el color o el RGB a la nube de puntos. La libreta topográfica es como la que ustedes ven aquí en la diapositiva, básicamente con una hora inicial, una altura inicial, una hora de término y la altura de término. Lo importante es la altura instrumental, que es en este caso, para este ejemplo, 1.707 metros. Y obviamente, pero no para todos puede ser obvio, se los digo que deben tener los datos de una medición precisa, ¿ya? Con una altura elipsoidal y obviamente las coordenadas globales, para poder utilizarlas en el post-proceso. Iniciamos entonces activando o accediendo al software Convert to Rainix, en el cual nosotros cargamos el archivo T02, que está dentro de la carpeta de archivos que nosotros generamos para este vuelo. Al cargarlo, aparece una serie de información en el costado de detalles, no en la carpeta de navegación, sino en el de detalles, ¿cierto?, del software, en el cual indica que existe una altura al ARP, que es Antenna Reference Point, que viene siendo la referencia a la cual el GPS tiene una posición, digámoslo de esa forma, ¿ya? Y tiene una altura en metros de 1.6494. Esto tenemos que llevarlo a 0. Este es el primer paso del postproceso. Cambiamos la medición hacia la altura del centro de fase, o APC, y ponemos la diferencia en 0. Y, posterior a ello, le damos al botón azul, que viene siendo proceder. Entonces, aparece una vez que terminamos, cuando el software termina de procesar estos datos, aparece una letrita abajo, no en azul, eso lo remarqué yo, que dice que está completada la tarea. ¿Ya? Cuando eso ocurre, en la misma carpeta donde se sacan los archivos de la medición estática, aparece un observable, que es este archivo que está ahí. ¿Ya? Si yo lo abro, aparece una diferencia. En este caso, dice menos 0.0649. Yo utilicé un Trimble R8S. Entonces, con esto puedo determinar que la altura de centrofase de este equipo, de un Trimble R8S, viene siendo 0.0649. ¿Ya? Hay que anotar estos datos porque más adelante los vamos a ocupar. Y ahí está determinado el R8S. Luego, entonces, vuelvo a cargar este archivo en el Convert to Rainix. Pero esta vez lo proceso tal como viene, solamente cambiando en la parte donde dice Rainix, la extensión del Rainix, en el itemizado 0 de arriba, selecciono observable, navegación y la otra, el MET. Entonces, cuando yo selecciono eso, ya estoy en condiciones de accionar el archivo nuevamente mediante el software y nuevamente aparece completada la operación y me genera un nuevo observable, pero ahora con extensión OBS, que es ese que está ahí. ¿Ok? Si yo lo abro, me aparece el 1.694, que es la altura que aparecía en el Antenna Reference Point, en el ARP. Ojo con esa información también, que luego la vamos a utilizar. Tenemos entonces en la carpeta de archivos el observable. Ahora podemos cerrar el Convert to Rainix y nos vamos al RTK Convert. Al activar este software, se me aparece la primera imagen, ¿ya? Y yo selecciono, mediante el icono de los 3 puntitos, perdón, yo selecciono con
con este puntito que está acá, cuál es el archivo que yo voy a introducir. En este caso es el observable, el que acabo de generar. ¿Ya? Luego busco la carpeta de salida del directorio. Y busco entonces la carpeta donde está en el escritorio, la misma carpeta donde tengo todos los archivos, ¿ya? Para poder trabajar. La selecciono y se me carga todos los archivos que se pueden exportar mediante este observable. Entonces, yo sé que tengo que ingresar en esta zona donde dice Output Directory, el nombre. Esto es importantísimo. Yo tengo que copiar la extensión donde está el vuelo y copiarlo para que el observable de salida, el RAINEX de salida, tenga la misma extensión. Si no tiene o tiene algún error, DJI Terra no lo va a leer y lo va a botar. Entonces es importantísimo que se genere con la misma extensión el archivo de salida. Repito, el archivo de salida tiene que tener el mismo nombre, pero diferente extensión, ¿cierto? Que el resto de los archivos, de los 8 archivos que generó el Zenmus L1. ¿Ya? Y ahí está señalado, ahí tiene el mismo nombre, si ustedes pueden ver mi mouse, ahí aparece el mismo nombre. Luego entonces queda cargado y con ese mismo nombre. Me voy a las opciones. Cuando aprieto opciones me aparece este diálogo o este software, en el cual yo tengo que seleccionar primero el tipo de RAINEX. Lo vamos a cambiar, porque aparece por defecto el 2.10, si no me equivoco, lo vamos a cambiar a 2.11. ¿Ya? Y seleccionamos todos los iconos que están en esta línea, el sistema GPS, GLONASS, Galileo y BDS, ¿cierto? Y todas las frecuencias, para luego presionar OK. Cuando pasa eso, ya estoy en condiciones de hacer ejecutar el programa RTK Convert. Y cuando lo hago, se me genera en la carpeta raíz del vuelo, donde está el vuelo, otro observable, pero con el nombre y con el formato que DJI Terra lee con ese vuelo, que es ese que está ahí. Luego entonces puedo cerrar. Claramente el RTK Convert ya hizo su trabajo, y si yo abro el archivo, me va a aparecer una factura que es la que habíamos conversado, 1.6494. Luego la vamos a utilizar. Estamos entonces en condiciones de abrir Terra. Al abrir esta aplicación, ¿ya? Nosotros seleccionamos crear una nueva misión. Seleccionamos nube de puntos líder y le damos un nombre. En este caso le pusimos prueba de LibOS Geodetect y le damos a aceptar. ¿Ya? Voy a borrar esto un poquito acá. Me aparece un diálogo en el costado derecho, ¿ya? Donde aparece una carpetita, esa que está ahí. Cuando yo la selecciono, tengo que ir a buscar, eso me implica o me indica que debo ir a buscar la carpeta donde tengo el vuelo L1 con el archivo OBS generado recientemente con RTK Convert. Lo selecciono y cuando eso es correcto, aparece un conjunto de datos leídos. Esta es la primera prueba. Si hay algún error, eso no va a aparecer. Y esto no se va a poder seleccionar, que es la configuración del punto central de la estación base. ¿Ya? Que es el paso siguiente. En la configuración del punto central, cuando yo la presiono, me aparece un diálogo de esta manera que está acá. Me aparece este diálogo y yo tengo que seleccionar el lugar donde estoy. En el caso de nosotros estábamos utilizando el eje 84, UTM zona 19 sur. ¿Ya? Y le damos a aceptar. Entonces llamamos el Excel, donde tenía yo las coordenadas, ¿cierto? Y me aparece este diálogo. En este diálogo yo tengo que poner las coordenadas globales y la altura, esto es importantísimo, la altura elipsoidal. Cuando ingreso estos 3 datos, se me prenden 3 lucecitas verdes. Cada vez que yo modifico algo, se me va encendiendo una luz verde. Y cuando eso ya está correctamente ingresado, yo le doy a guardar y queda grabada la posición precisa de la estación base en el momento que realicé el vuelo. Posterior a ello, empiezo a seleccionar
todos los datos que tienen relación con la nube de puntos líder. Por ejemplo, si es alto, mediano o baja la densidad de puntos que yo requiero. En este caso, y como un ejemplo demostrativo, seleccionamos los mejores parámetros y este fue alto. Luego, necesitamos un procesamiento, de nube de puntos, porque también existe la opción de calibración de la L1, pero en este caso solamente vamos a realizar un procesamiento. Y en avanzadas, cuando presionamos avanzadas, aparece un diálogo que contiene todos los elementos que yo le voy a ingresar al sensor, en realidad DJI, con los cuales yo quiero procesar los datos del sensor. El primero de ellos es la distancia efectiva de la nube de puntos. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Si yo tengo una superficie relativamente plana, que tiene muy pocas quebradas, y vuelo a 90 metros como volé ahí en este vuelo, voy a ingresar una distancia máxima de 150 metros de lectura. Eso quiere decir que el software va a procesar los puntos lacéricos que están desde el dron hasta una distancia de 150 metros, porque más allá es ruido, no lo va a necesitar. ¿Ya? Esa es la distancia efectiva de 9 puntos. Seleccionamos la optimización de precisión de la 9 puntos. Siempre hay que seleccionarla. Y posteriormente volvemos a seleccionar WX84, UTM en la zona 19 sur. Cuando presionamos el sistema de coordenadas, aparece nuevamente el diálogo, lo seleccionamos y aceptamos. Ya en los ajustes de altitud, seleccionamos el que nosotros vamos a ocupar, que en este caso es el XM 2008. ¿Ya? Y con eso nosotros realizamos la corrección del modelo geoidal. Ojo con eso, que uno de los mayores problemas que ha ocurrido, Sebastián, sobre todo en este proceso, es que la gente se equivoca al momento del procesamiento y tiene errores de cota. Así que, ojo con eso, esa es la altura. Aquí está la corrección del modelo geoidal. Otra cosa que debemos saber, que este software se actualizó hace 2 días atrás, el DJI Terra. Tuvimos bastante suerte. Y esto que viene acá es muy importante, la compensación de altura. Bueno, nosotros teníamos una altura instrumental, ¿ya? Y teníamos también una altura de centro de fase. De altura instrumental, en el caso del Trimble R8S que yo voy a dar como ejemplo, yo medí hasta el centro de tope proyector, que es la línea amarilla que lo ocupa. Y la altura de centro de fase está más arriba. ¿Cuánto? Casi 6.5 centímetros. Entonces yo se lo tengo que sumar. A esta altura de 1.707 metros le sumo los 0.0649. Y esa es la compensación de altura que yo ingreso en el DJI Terra. Una vez ingresado a este modelo, selecciono las nubes de puntos que yo requiero. En este caso, el LAS y PNTS seleccioné. ¿Ya? Y selecciono iniciar procesamiento. Cuando hago esto me aparece un diálogo de confirmación, el cual yo recomiendo no presionar donde dice no volver a mostrar, porque esto es una medida de control, un elemento de control para que nosotros verifiquemos lo que hemos ingresado en DJI Terra. Porque una vez que yo le doy a aceptar, el software empieza a procesar y yo no tengo posibilidades de volver a corregir. Hay que hacer el proceso casi desde cero, exceptuando lo que es la modificación del RAINEX y del observable. Entonces, cuando yo le doy a aceptar, empieza el procedimiento, perdón, la reconstrucción abajo, y empieza con una barrita con el avance que va teniendo. Una vez que esto termina, aparece un cuadro que dice reconstrucción completa, y le doy a aceptar. Y aquí DJI Terra hace la magia. Aparece la nube de puntos coloreada. En 4 formatos, que ustedes ven abajo. Pero esta es una representación. De esta forma se ve un vuelo a 90 metros con 3 ecos y alta cadencia de disparo, altos hertz, eran 160 kHz, si no me equivoco. Como pueden ver, y me preguntaron mucho sobre follaje, vegetación, este es un ejemplo del DJI Terra en terreno real, en el cual ya se puede efectuar algunas mediciones de ángulo, distancia vertical. La medición de la copa de árbol, por ejemplo, es cercana a los 26 metros, como pueden ver ahí. ¿Ya? Y esta gráfica se representa con 4 formatos. El primero es RGB, lo que ustedes ven en esta posición. La foto no va a cambiar, solo va a cambiar el sistema de formato de visualización. RGB, ustedes ven la foto o la nube de puntos coloreada. El nivel de reflectividad, perdón, voy a mover esto para acá. ¿Ya?
con un gráfico de alturas, donde en el costado izquierdo ustedes pueden ver la altura más alta en rojo, la más baja en azul. Y los retornos, en este caso ustedes ven 1, 2 y 3 con los diferentes colores, los retornos utilizados en este escaneo. Este procesamiento se puede llamar cada vez que yo lo necesite, ¿cierto? Seleccionando el icono de 3 dimensiones que aparece ahí, de procesamiento líder, y cada vez que lo hago me aparece la nube de puntos. Y me aparecen los datos que yo puedo editar y puedo variar. Si es que me equivoqué en algo o necesito agregar alguna medición, lo puedo hacer donde está la escuadra, en el costado superior derecho, al costado izquierdo de la planilla desplegable, ¿cierto? Y cuando yo presiono la carpetita que aparece en el costado izquierdo del proyecto, me aparecen los entregables. ¿Ya? El punto LAS, por ejemplo. Si yo aprieto líder, me voy a terra-las, me aparece la nube de puntos. Nube de puntos que yo perfectamente puedo utilizar en cualquier otro software. Como ejemplo, ponemos Global Mapper. Cargamos esta nube, la llevamos a Global Mapper y después de un rato de proceso, dependiendo de las capacidades de computador que utilicen, tenemos, por ejemplo, la nube cargada con todo el gráfico de altura disponible para uso. Básicamente, eso es lo que realiza el DJI Terra y la lectura de, digamos, de los datos de GPS en postproceso. Vimos algunas especificaciones técnicas, escenarios de aplicación, cómo se realiza un postproceso. Y ahora dejo un espacio para preguntas, Sebastián, si quieres guiarlas y ser moderador de ellas. Impecable. La primera pregunta que tenemos tiene que ver con los requisitos de hardware para correr el Terra, de las reconstrucciones 3D. Es un computador muy... ¿Pide mucha máquina? Sí, pide tarjeta gráfica sobre 2 GB, si no me equivoco. No tengo así al callo la especificación técnica de informe inmediata, pero en la página web pueden verificar cuáles son los requerimientos mínimos de un software para poder procesar en forma rápida. Como ejemplo, yo estoy ocupando un computador gamer, ¿ya? Bueno, un i7 de última generación, décima creo que es, con una tarjeta NVIDIA, GeForce RTX y con una pantalla de 144 Hz. Perfecto, con eso da... Disco duro sólido, 32 en RAM, y con eso anda muy bien. Ese computador que Geodetec utiliza para su operación. Perfecto. Al principio hablaste de que necesitabas un número de archivos determinado para correrlo. ¿Qué pasa si hay error en esos archivos? ¿Qué pasa si hay algún error durante el vuelo? ¿Te va a avisar durante el vuelo? ¿Cuánto puede...? Generalmente el software es tan amigable, el software de vuelo es muy amigable, aunque no lo crean. Y cuando hay un error siempre lo manda con una alerta. Ya, te voy a poner un caso práctico. ¿No? Estoy volando en una zona, de esta misma zona. Y estamos volando a la altura de 50 metros y muy sobre nosotros pasó un helicóptero y por cosas de la vida, no sé por qué motivo, probablemente hubo una interferencia, se perdió la lectura de RTK del dron. Perfecto. Entonces no hubo lectura y la carpeta arrojó un error y en vez de 8 elementos tenía 7. Y ya sabíamos que no lo iba a procesar. Pero eso te lo avisó en vuelo, en el app te lo avisó. Me avisó en vuelo que había una alerta, que algo iba a pasar, no que la lectura fue mala. Ahora, cuando la lectura general, la lectura del escaneo, digamos, generalmente arroja problemas cuando yo me olvido de calibrar. Siempre aparece un error cuando yo me olvido de calibrar. Está perfecto. Porque es el mayor desastre. Terminaste de hacer una misión, un vuelo, cambiaste de batería, después llegaste a procesar y... Claro, aquí viene una... Digamos, sí, viene este día de conversar, porque yo vengo del mundo aeronáutico, entonces para mí la seguridad de vuelo fue lo primero. ¿Ya? Lo que yo haga con la aeronave, que es aplicar un sensor y un trabajo de ingeniería en un terreno determinado, para mí pasa a ser secundario, lo primario es no tener mercancía. Cuando yo trabajo con un profesor o con otros profesionales de la ellos, mientras más automatizado sea el proceso, mejor. Porque a ellos les interesa el producto y la precisión del producto. Pero aquí hay que hacer un mix. Yo no me puedo fijar netamente en la precisión si no estoy pendiente de la seguridad. Y no puedo estar pendiente de la pura seguridad y tener un buen producto entregable. Sigamos.
Para el PPK, para el PPK sería con el RTK apagado. No, lo que acabamos de ver es PPK. No entiendo la pregunta de PPK apagado. Aquí José Escobar pregunta, para iniciar el vuelo se deja quemado, para el PPK sería con el RTK apagado. José, ¿nos puede ayudar a entender bien la pregunta? No entendemos. No entiendo la pregunta en realidad. Sí, vamos a otra pregunta. Entonces, ¿los software que ocupaste al principio son pagados cuando estás ocupando el GoToRenex? No, están en la web. Al parecer son open source. José nos pregunta tu experiencia en minería, pensando en la corrección de altura y los desniveles existentes en el área. Eso es una pregunta. Qué buena pregunta, José. Ya. Existe múltiples sensores LIDAR. Está el Livox, Velodyne, Rigel, y en ese orden, ya, también de precio y también de precisión. Si bien es cierto, nuestro DJI Zenmus L1 es un LIDAR Livox, bastante preciso si uno realiza la configuración correcta, si configura bien un vuelo y si lo procesa de correcta forma. Cuando nosotros hablamos de niveles de precisión en minería, son muchísimo más altos que con una fotogrametría tradicional en PPK o aún utilizando puntos de control. Sin embargo, tiene ciertas diferencias de cota claramente con un Velodyne o un Rigel. Ahora, mi experiencia dice que como esta integración viene de fábrica, viene DJI L1 con matriz 300 RTK y esa integración ya se trabajó, existe mucha menos probabilidades de error en las trayectorias, que es la falla más frecuente en el resto de las lecturas LIDAR. Trabajé varios años con un Rigel, con un BX15, maravilloso LIDAR, pero también tenía errores en la trayectoria. Así que los niveles de precisión claramente están dados también por los precios de los sensores. Pero este sensor cumple y cumple de muchísima mejor forma para, por ejemplo, efectuar cálculos volumétricos. Aquí están preguntando respecto a los puntos de control. ¿Cómo calculas cuántos son, cuántos ocupas, etcétera, en general? Ya, la verdad que esa pregunta no tiene mucha relación con el líder. No ocupamos puntos de control. Esa es la gracia del PPK. Ahora, sí se recomienda, esta es una recomendación ya mía, de Cristiano Go, tener puntos de control, pero solamente para efectos de control de calidad. Por ejemplo, control de cota. Pero no para poder efectuar los procesos. El postproceso no requiere puntos de control. Claro. Hay otra pregunta. Al principio dijiste que te daba hasta 200 hectáreas por vuelo. Claro, teórico. En experiencia, ¿cuánto da? Claro, es que esa pregunta tiene tantas respuestas como alturas de vuelo yo programe, o velocidades, o traslape, ya no tiene una respuesta única. Esa característica que el fabricante pone en las especificaciones técnicas indican las mejores condiciones, volando sin viento a nivel del mar, a 450 metros, con 80 kilolux de luminosidad. Entonces no es tan decir 200 hectáreas con un vuelo, no es tan así. Mi experiencia la puedo transmitir, no hay problema. Que con un vuelo en forma eficiente yo puedo efectuar 80 hectáreas, pero con muy buena precisión y muy alta densidad de puntos por metro cuadrado. Hablaste harto respecto a la calibración del E1. ¿Cuándo la tienes que calibrar? Esta pregunta tiene otro precio. Porque el fabricante no lo dice. Ya, voy a dar esta respuesta auspiciada por el IVOS y por Geodetec, que me tiene acá que ver. Dos. El fabricante dice una, pero son dos. Al inicio y al final. ¿Te tocaba la calibración cuando haces vuelos rectos muy largos? Si lo hacen en forma automática. Claro. Sí, lo asumen. Sí, pero ojo, que ese vuelo recto no puede ser más largo de 2 kilómetros. Sí, esa Si no, ahí marea un poco. Eso también lo da la experiencia. Y ahora en la última actualización aparece la alerta, pero eso uno ya lo manejaba por otros líderes que ha piloteado o que ha utilizado como escáner.
Matías pregunta si es posible ocupar el L1 con otra aeronave. Por el momento no. Continuamos. Dame un segundo. Está buena la pregunta. ¿Sí? Sí, bien acertada. Sí, la metodología está ya dependiente del uso de la base de RTK2. En resumen, ¿cuántas se puede ver el RTK desactivando el modo RTK? Ya es el momento de preguntar. Bueno, a grandes rasgos, para completar un poco lo que hemos respondido, me interesó el tema de la pregunta que hicieron de minería. Esta es una solución, digamos, muy al alcance de las pymes o no es tan cara como un rig o un equipo de esa característica. Sin embargo, cumple y cumple bastante bien su finalidad. Es una herramienta que, como se vende en conjunto, soluciona miles de problemas de integración que tienen los líderes más caros. O sea, el E1 viene a solucionar eso, digamos, a hacer más fácil la tarea y no a poner más problemas. Eso se traduce en los tiempos de respuesta para el mandante. Como ejemplo, puedo decir que este proceso con este computador a mí me demoró, desde el momento que puse a iniciar el procesamiento, 15 minutos. Claro, este computador tiene 32 en RAM, tiene muy buenas características, pero se demora desde que yo le doy iniciar procesamiento hasta que termina 15 minutos, y eso es bastante bueno. Se demora muchísimo más en cargar la nube en Global Mapper. Estuvo cargando una nube de 4.5 gigas y se demoró alrededor de 14 minutos, 15 minutos. Un poco más tal vez. Perfecto. ¿Has podido volar con otras antenas? Sí, de hecho, este postproceso lo hice pensando en la primera parte, en poder hacer el cálculo de altura de centrofase de otros equipos. Sí. Bueno, la empresa Geodetec trabaja con Trimble, StoneX y otros GPS. ¿Ya? No sé si los puedo nombrar, pero y hay que procesarlos con Convert Framex y con RTK Convert. Y leyéndolo esos archivos se puede extraer lo observable y luego pasar al formato de DJI y procesarlos como cualquier otro GPS. Hay que tener muy claro cómo calcular la altura de centro de fase de ese equipo, sí. Ya, porque eso es importante cuando uno le ingresa la corrección de altura, la compensación de altura, el icono que destaqué, que es corregir la altura instrumental con ese factor y luego ingresar el factor al DJI Terra. Pregunta Joaquín si la calibración es automática, se genera de manera manual en un vuelo previo y es también finalizar. Ya, antiguamente era de forma automática, pero no daba muy buenos resultados. De hecho, arrojaba muchos errores en la trayectoria y eso se traducía en retrasos de la operación. Se tenía que repetir vuelo y todo. Ya, si me preguntan lo que recomiendo, hacerlo manual. Con un despegue manual, despego, haciendo a una velocidad, a una altura segura, compruebo los controles y verifico el área y mando una calibración. Luego envío la misión, se ejecuta, regresa y vuelvo a realizar una calibración para asegurar que la IMU está bien, en buena forma, digamos, trabajando. Básicamente eso. Joaquín me pregunta si es que, de nuevo con los puntos de control, si es que los puede llevar a nuevos puntos con puntos de control para mejorar incluso aún más la precisión. Y si fuera así, ¿en qué software lo podría realizar? O sea, en DJI Terra, no. Donde se admite puntos de control es en el módulo de fotogrametría, DJI Terra, ¿ya? Ahora, si hablamos solamente de LIDAR, yo genero una nube corregida con la compensación de altura, con el modelo geodal y todo, y me arroja un archivo .las, por ejemplo, que yo lo puedo corregir con esos puntos de control, si es que yo lo quisiera ajustar aún más, con Global Mapper, con el módulo LIDAR, ¿cierto? Y puedo decir, ya, la nube se ajusta a los puntos, o los puntos se ajustan a la nube. Hay muchas selecciones y hay muchos tutoriales, en internet donde pueden verificar lo que estoy diciendo.
y les puede ser de ayuda. En minería, ¿te ha tocado que la P1 por la distancia que existe a veces en las cotas tengan más utilidad que la L1? ¿Esa pregunta es tuya? ¿O es de un... es tuya? Es mía. Es tuya. Sebastián preguntando. Bueno, la P1 efectivamente tiene una cantidad altísima de puntos, ¿ya? Y no es que la P1 pudiera reemplazar al líder, eso no va a pasar. No va a pasar, pero sí se complementan muy bien. Las nubes de puntos que puede generar un procesamiento con P1 son muy buenas, y si yo las llevo o las proceso con puntos de control, son extraordinarias. Muchísimo mejor que cualquier otro dron, Phantom 4 RTK y de otras marcas, ¿ya? Pero no va a superar al líder. O sea, no me atrevo a decir nunca, pero costaría. Lo que pasa es que depende del operador también y de la selección que ocupe para el vuelo. Depende del traslape, de la altura de vuelo, de la cantidad de puntos, la cantidad de ecos que se seleccione, y eso, por lo que entiendo, viene en otro curso de los que están viendo ustedes, no en un webinar masivo como este. Pero ahí va a depender, eso va a depender mucho del operador. Vale. Matías pregunta, ¿qué plataforma ocupaste para el vuelo? Matriz 300 RTK con el 1. Pregunta, ¿se puede realizar un barrido con el sensor de manera manual para interiores? Y si es... Esta pregunta se repite, ya en el webinar anterior también la hicieron. A ver, el fabricante no lo permite, o dice que no está permitido, ¿ya? Manualmente sí se puede efectuar, porque el dron, recordemos que tiene sensores omnidireccionales, ¿ya? Se puede efectuar un barrido manual con un buen escaneo, e incluso estar viendo en tiempo real lo que está escaneando el sensor, pero el fabricante no lo recomienda. Sí, también está el radar, el CSM, que sirve también para interiores, pero claro, pero también hay otras soluciones que están, Claro. pero son al cuadro de precio, como la MSN, etcétera. Entonces, por pensar dentro de piques de mínimo, cosas así, claro, que esa ya es otra solución. Y dice, en caso de que sea posible un barrido manual, ¿se puede vincular este barrido directo? No, porque no tendría la lectura de GPS necesaria para hacer la transposición, digamos, de la posición del equipo, ¿cierto? Y hacer el match con la lectura de una estación en tierra, una estación base. Como no existe uno de los dos factores, no se podría hacer un GPS. Matías pregunta, ¿valor de la luna y durabilidad? Esta la puedo tomar yo. En general, la durabilidad viene más por los horas de vuelo del dron, que tienen que estar en mantenimiento cada 200, 400, 600 horas. Las calibraciones de la L1 son, tienen que ser durante cada misión. Y la durabilidad no tiene partes móviles, la única parte móvil son los gimbal, entonces es años, la verdad, es difícil que falle un sensor como el Livox si son sensores sólidos. Y las municiones a considerar, no, son el dron es lo más importante. Cada 200, 400, 600 horas, dependiendo 1000 horas cambia motor, entonces hay toda una tabla de mantenciones que considerar, pero principalmente son los drones. ¿Te han tocado zonas donde el líder no recoge información y no te avisa un vuelo? Es que el dron no es que no avise cuando no recoge información. El dron va escaneando. Lo que pasa es que, y recopila información, lo que pasa es que no queda con la trayectoria grabada. O si yo no hice la calibración, los puntos lacéricos sobre el terreno no van quedando de forma correcta, en espacio, en X y Z. Entonces no es que el equipo no avise, sino que el equipo va lanzando ciertas alertas que a mí como operador ya un poco más experimentado me va alertando, valga la redundancia, y me dice, oye, esto está pasando, puede ser por este factor. Entonces yo, por la experiencia, ya puedo inferir cuándo un vuelo puede venir con problemas y cuándo no. Pero todo eso se realiza con una planificación de prevuelo que va muchísimo más allá que una planificación de fotogrametría. Esto es algo muchísimo más profesional en términos de análisis meteorológico, vientos de roce, de altura, la altitud geográfica a la que estoy volando, la altura de vuelo programada, los ecos, la potencia de disparo del líder, es
como un conjunto de cosas la que a mí me va alertando. O sea, cuando yo tengo la noción de lo que he planificado y me aparecen ciertas alertas, yo podría inferir que a lo mejor el vuelo puede salir con problemas. Al parecer, ¿más preguntas? Si hubiera alguna más, la podemos ver ahora. Preguntaban el valor de L1, pero eso lo voy a contar por interno, porque es la solución, la L1 vale 8,9 millones, pero hay que considerar el dron y las baterías y cuánto espacio quieren trabajar, entonces eso varía mucho el valor. Claro. De mi parte, o por mi lado, muchísimas gracias por la atención que han tenido. Las preguntas que han planteado son muy interesantes. Espero que hayamos respondido de correcta forma y nos vemos muy pronto en algún otro webinar o instrucción específica o clase, dependiendo de lo que DJI Helipos Enterprise Chile tenga planificado. Mucho más. Perfecto. Y no, tenemos la Última pregunta, ya última, llegó ahí a la cola. ¿La autonomía de las baterías disminuye al momento de realizar vuelo con sensor líder? Como todas las baterías que ocupan un sensor y van gastando energía extra, va disminuyendo. Pero, a ver, se nota más cuando yo vuelo a una altura geográfica o con más temperatura o con más viento de superficie. Ahí se nota un poco más de desgaste que con la utilización del disparo o no disparo del sensor LIDAR. Ahora, si la pregunta va orientada a si estoy haciendo un mapeo con LIDAR o con RGB, es muy similar. Agradecer, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, que las preguntas, como siempre, estuvieron súper buenas. Recuerden que todos los webinars van a quedar en el canal de YouTube de Helipos, que por LinkedIn estamos haciendo una encuesta respecto a qué webinars estarán en YouTube, acerca de todo lo que tenga que ver con soluciones aéreas, ya sea LIDAR, fotogrametría, ingeniería, vigilancia, etc. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por la atención. Gracias, Cristian, como siempre, tremendo seminario y que tengan un excelente día. No pasen frío. Cuídense mucho. Chao, chao.